Iniciamos la semana número 3 con historia del sindicalismo y perfil de un dirigente sindical con la compañía de nuestro tutor Jorge Albín Anaya y el acompañamiento del ejecutivo Miguel Camacho. Profe Jorge Albín tiene la palabra. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras, todo el país perteneciente aquí a esta diplomado tercera corte. Mi nombre es Jorge Albín Anaya, del Caribe colombiano, del departamento de Córdoba, miembro del equipo nacional de Escuela Sindical FECODE como asesor y como tutor o mentor de este diplomado en esta tercera corte. Soy tutor del grupo 6. Le damos un saludo de bienvenida para desarrollar en el día de hoy dos temas integrados: la historia del movimiento sindical colombiano y el perfil del dirigente sindical en el magisterio, según la estructuración didáctica y pedagógica de programas de nuestro diplomado en tercera corte y luego de la coyuntura nacional y mundial que se estableció en la segunda semana. Pues se trata de un tema que se da en medio de una coyuntura muy especial, por eso son básicos: la historia y el dirigente que ha estado al frente de conducir esa historia, esos momentos. Hoy entonces desarrollamos esta temática con esa contextualización. Le damos bienvenida especial a la profesora compañera Ángela Coajiboy, que es de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos va a hacer el seguimiento en el proceso, y al compañero Miguel Camacho, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de nuestra FECODE, quien estará haciendo la presentación del trabajo, la presentación, y luego pues se desarrollará como siempre una intervención de todos ustedes como participantes. Bienvenido a todos los compañeros. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros funcionarios. Desde el Centro de Egresados de la UPN, Universidad Pedagógica Nacional, damos la bienvenida. Mi nombre es Ángela Yulio Fajibioy. Bueno, saliendo pues un poquito del contexto del cual están desarrollando el diplomado, yo pertenezco a una comunidad indígena. En este momento estoy vinculada como supernumeraria profesional administrativa de egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, y desde el centro pues damos la bienvenida a cada uno de ustedes, desde también partiendo de los saberes y conocimientos que se toma a partir de una iniciativa y propósitos a cada sesión. Estaré apoyando y haciendo el debido seguimiento en cada sesión, y en lo que esté a mi propósito estaré para aportar y pues para contribuir en lo que esté pues a mi alcance. También pues estaré como muy en contacto con estos espacios de incidencia. Entonces, desde el agradecimiento y pues en lo que esté a mi favor estaré muy pendiente. Muchísimas gracias, y con todos los propósitos de lo que respecte en cada sesión estaré muy pendiente. Muchas gracias. Ok, compañera Lucha, entonces entramos a desarrollar. Muchas gracias a la compañera Ángela Coajibioy, que nos va a estar haciendo el seguimiento y acompañamiento desde la Universidad Pedagógica. A continuación, entonces, profe Albín, el saludo de nuestra ejecutiva Isabel Olaya, siguiendo el guión. Sí, ahorita me sacó el internet. Bueno, muy buenos días a todos y todas, a nuestros compañeros maestros y maestras que vienen
de todo el territorio colombiano a cumplir con este gran reto que desde la Federación nos trazamos desde el año 2019, de llegar por este medio a todos los territorios, a la Universidad Pedagógica. De verdad el agradecimiento desde la Federación, a nuestra compañera que hoy es responsable del diplomado en esta cuarta corte, pero con una temática diferente a las anteriores. Ángela Juliet, bienvenida, bienvenida, y de verdad que como ejecutiva de FECODE y como responsable de la Secretaría de Organización y Educación Sindical, agradezco ese apoyo, ese acompañamiento de la universidad, que sé y estoy segura que lo vamos a tener con usted, a mi compañero del ejecutivo de FECODE, el compañero Miguel Ángel Camacho. Muchísimas gracias por el apoyo. Decirle a ustedes, compañeros, que ese es un trabajo de la Secretaría, con los 11 compañeros del equipo, pero que está acompañado de los otros 14 ejecutivos. Sin ellos no habíamos podido pues llevar a cabo este diplomado. Este es un diplomado de alta calidad, con muchos requerimientos, y sabemos las situaciones que se viven en los territorios, en la escuela. Hay veces por el estrés, hay veces por la cantidad de actividades que tenemos en las instituciones, pero como los maestros a lo que le apostamos, a eso le cumplimos. Decirle que ustedes van a tener unos tutores que van a estar continuamente con ustedes, orientándolos, acompañándolos. Hoy está aquí nuestro compañero Alvin con un tema muy importante que él lo maneja muy bien, como es la historia del sindicalismo colombiano, esos aciertos que se han tenido, esos desaciertos del movimiento sindical del magisterio. Importante este tema, compañero, porque si nosotros no conocemos la historia de nuestros quehaceres, de nuestro sindicato, de las luchas, de lo que hemos logrado hasta ahora, le digo sinceramente que no vamos a reconocer ese trabajo que se ha hecho en otrora y que hacen todavía muchos para nosotros tener lo que hemos tenido hasta ahorita. No ha sido fácil, ha sido difícil. El sindicalismo sabemos que es producto de la revolución industrial, y el sindicalismo o las asociaciones son formadas para defender los intereses económicos y laborales de un grupo de trabajadores asalariados. Eso hay que entenderlo, porque muchas veces llegamos a las organizaciones sindicales, pero sin ese conocimiento de qué es el sindicalismo, a qué vamos al sindicato. Y muchas veces tenemos compañeros y compañeras en las organizaciones sindicales que no llegan en defensa de los maestros, lo hablo en el caso de nosotros del magisterio, no llegan en defensa de los maestros y maestras, sino que llegan a defender al patrón. Y nosotros tenemos que tener esa independencia y esa autonomía como organización sindical, que es lo que FECODE está diciendo, que a pesar que apoyamos al gobierno del cambio, que a pesar que apoyamos a Gustavo Petro y a Francia, nuestra independencia tiene que estar por encima de ese apoyo que le dimos por los maestros, por las maestras, por la educación pública, por la dignidad de nuestros niños y de nuestras niñas y jóvenes. Decirles que el primer sindicato se crea en Inglaterra. Ahora el compañero Alvin pues les va a dar más esa información. En Inglaterra en el año de 1847, en 1847 fue el primer sindicato en Colombia de los artesanos en Bogotá, donde exigían ese alza de los impuestos para ellos competir con todos los otros productores, con todos los otros trabajadores, donde hubo muerte, donde hubo desapariciones. Pero luego de todo ese episodio tan grave que sucedió con la masacre de La Bananera en 1928, se organizan los trabajadores y hemos logrado a nivel general esa libertad sindical que está en la Constitución Política,
esa libertad sindical que están en todas esas normas que rigen el quehacer de los sindicatos y de los dirigentes. Se logró la creación del SENA, esa es por la lucha de los trabajadores, la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero hoy tenemos un 80% de sindicatos con menos de 100 afiliados, compañeros y compañeras. Cualquier grupo de personas, como dice la norma 25, pueden crear un sindicato, y eso es lo que ha traído esos sindicatos paralelos. Como ejecutiva los llamo compañeros y compañeras que a pesar de las diferencias, que a pesar de muchos desaciertos, pero más aciertos que tenemos, no podemos retirarnos de nuestra organización sindical. Debemos estar unidos para esa lucha, para esa defensa prestacional, laboral de nuestros maestros, para esa dignificación de nuestra profesión. Hoy tenemos un gran número de sindicatos con 25 compañeros, con 25 afiliados que hacen daño. Y por eso tenemos la situación que hemos tenido donde el gobierno no ha estado cumpliendo con esas peticiones que hacen los trabajadores por esa proliferación de sindicatos. Claro que está la libertad sindical, pero no podemos olvidar lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido. El sindicato somos todos. La institucionalidad, y me rido hacia FECODE de nuestra federación, hay que defenderla. Los ejecutivos somos pasajeros, hoy estamos los 15, mañana están otros, pueden estar algunos de ustedes que me están escuchando, pero la institucionalidad a la cual le han querido quebrarle el espinazo, tenemos que defenderla. Y tenemos esos espacios en los sindicatos para ahí debatir cualquier situación que se presenta, pero con el respeto, con altura, por la organización. Las diferencias son bienvenidas y son aceptadas, pero esas diferencias no pueden hacer que nos dividamos. El sindicalismo en Colombia ha tenido unas grandes dificultades. El sindicalismo de Colombia es el que más muerto ha colocado en nuestro país. Y por eso es ese llamado que hacemos. Hoy estamos en una coyuntura en Colombia por lo como quedó el gobierno, sin recursos. Y unido a eso, por la cantidad de sindicatos paralelos que tenemos y que cada cual en cada departamento quiere irse a paro, y ese paro muchas veces los gobiernos nos engañan y no se da lo que nosotros queremos. Es ese llamado pues a que rodeemos a nuestra organización sindical, es ese llamado a que nos reclamen, que hagamos los debates, pero con respeto y con altura, y que mientras que no se tenga algo cierto de cosas que se dicen por las redes, no se diga, porque eso puede traer después a denuncias y nosotros no podemos enfrentarnos entre nosotros. La Secretaría de Organización y Educación Sindical le ha apostado a la formación política sindical. Hemos cumplido, estamos terminando este periodo de nuestro, como ejecutivos en FECODE, y yo quiero también nuevamente, y no me canso de agradecerle a los compañeros, a los 11 compañeros de escuela sindical, por ese compromiso, por esa responsabilidad. No crean que es fácil, compañeros. Ahorita cada una de ellas tiene un grupo de ustedes, y eso es constantemente que tienen que estar comunicándose para orientarnos. Queremos que en el mes de junio, en la semana 16, todos ustedes se puedan certificar. A eso le vamos a apuntar, y sé que cuando llegan a sus territorios, esto que ustedes van a recibir en estas 16 semanas, lo vamos a multiplicar en cada una de nuestras filiales. Sean ustedes, compañeros, en esta tercera semana, bienvenidos y bienvenidas, y que salgan satisfechos y no escatimen en dirigirse a nuestros compañeros del equipo de escuela, a la compañera Luzaida, a la compañera Ana María, al compañero Alpín, al compañero Vicente, William, Besabé, al compañero Julio, al compañero Romo, al compañero de allá de Cúcuta, Homero. A ninguno de ellos
para ustedes preguntarle, para ustedes aclarar cómo debe ser esa dinámica para ustedes ingresar a la plataforma, para que de aquí en adelante ustedes solo se vayan pues mirar pues la plataforma, de mirar todos los videos y de mirar todo lo que les estamos impartiendo desde aquí. Entonces, Luchita, muchísimas gracias y continuemos con nuestro diplomado, con la temática de hoy. Muchas gracias a usted, Isabelita. Profe Alvin, tienes el micrófono cerrado. Ok. Se te volvió a cerrar. Ya. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, según el guión, allí tenemos ahora la presentación del compañero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Trabajadores de la Educación, Miguel Camacho, quien va a hacer una presentación, un relato, histórico de los orígenes del sindicalismo en Colombia, sus desarrollos y posteriormente, bueno, y las cualidades que allí debe tener, porque eso no se mueve solo, deben haber unas personas valientes en la historia del movimiento sindical colombiano, hombres y mujeres que tienen las cualidades de conducir, eso se llama dirigente sindical, las cualidades y en el magisterio, bueno, ¿cómo ha sido eso? Compañero Miguel. Bueno, por ahí, ¿escuchan bien? Sí, señor. Bueno, en primer lugar, pues agradecerles a los compañeros de este gran equipo que encabeza la compañera ejecutiva Isabel Olaya, porque este trabajo es muy importante, demasiado importante y creería para el crecimiento del movimiento sindical. Entonces, un saludo muy especial a todos los integrantes de este gran equipo, pues en cabeza a Isabelita, a Jorge, a Luzaida, a William, a Julio, a Luis Eduardo. Bueno, se me escapan otros nombres ahí que en este momento, discúlpeme, pero también a Ángela, qué bueno que también esté Ángela aquí con nosotros, es muy importante también ese acompañamiento, ese seguimiento que se hace a este programa. Y bueno, a ustedes, compañeros y compañeras que desde los diferentes rincones de nuestro país, pues hacen este esfuerzo y participan en este importante diplomado, pues que seguramente nos va a traer elementos para ayudarnos en esta labor que hoy más que nunca necesitamos fortalecer. Por eso felicitar a todo este equipo y pues desearles lo mejor de lo mejor en este espacio y en el transcurso de todo el tiempo que están en esta formación. El saludo desde el Comité Ejecutivo en nombre de los 14 compañeros y compañeras, que pues hoy estamos con bastantes actividades, muchas situaciones hoy de coyuntura, muchas situaciones frente a las cosas que hoy tenemos que estar asumiendo frente al pliego de peticiones, frente al tema de los términos de referencia para lo de la salud, frente a las actividades, las dificultades que tenemos con el Ministerio de Educación, el tema del cumplimiento de los acuerdos, pero bueno, aquí podríamos hacer una lista larguita y de las actividades que se vienen, como la del próximo lunes, una Junta Nacional, el martes, radicación de pliego de petición, que desde ya estamos invitando a que nos acompañen en esas movilizaciones para respaldar esos pliegos de peticiones que no solamente el de FECODE, también lo de los sindicatos regionales, que seguramente también estarán en esa actividad. Pero bueno, ya entrando en materia frente al tema del día de hoy, que tiene que ver con esa historia del sindicalismo, que es muy importante, ya lo decía Isabelita, hoy desafortunadamente, pues a veces se distorsiona la información, que creo que es un llamado muy importante. Se distorsiona la información o se dejan llevar por el comentario, ¿no? Siempre vayamos a la fuente y sobre todo la formación nos va a ayudar mucho a entender las verdaderas causas que deben llevar a un sindicalismo, a la defensa de los derechos del gremio, en este caso de los maestros y de los trabajadores en general, pero también a la defensa de la educación pública. Pues yo le voy a pedir el favor me ayuden con la presentación para que nos rinda un poquito de unas diapositivas para que en ese sentido pues podamos estar. ¿Ya se están viendo, mi profe? A ver. Sí. Sí, ya. ¿Ya se está viendo? Sí, sí, ahí aparece.
Sí, señores. En tu pantalla, profe Miguel. Estoy mirando porque aquí no me dice. Bueno, a ver, espérenme, es que debo tener aquí algo desactivado. Deme un segundito, por favor. Ya, ahí me escuchan. Sí, Vale. está al aire, compañero. Listo, bueno, pues entonces vamos a hablar aquí básicamente pues como de 2, 3 temitas que son muy importantes en este tiempito, que tienen que ver pues es precisamente con lo que ya la compañera Isabel y el compañero Jorge, digamos, iniciaron en este importante diplomado que están ustedes desarrollando. Lo primero pues es que vamos a hablar de lo que es la historia del sindicalismo en nuestro país, en Colombia. Entonces, he dividido como por etapas, para recoger varios años, varias décadas, y así rápidamente hacer como esa exploración de lo que, de algunos hechos, porque pues realmente de este tema pues llevaría uno bastante tiempo hablar de todos los detalles, pero entonces en ese sentido pues vamos a mirar lo que sucedió más o menos en los años 1900 al año 1930, que creo que es muy importante en determinar ese periodo, porque quien no conoce la historia dice, está condenado a repetirla. Yo digo que está descondenado a leerla. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esta información. En esos años se dan muchas situaciones. Aquí hablamos de la lucha por el poder en el siglo XIX para nuestro país, en esa época muy complejo, muy violento. Acabamos de estar en las 7 guerras civiles, la de los 1000 días, tal vez la que más se recuerda, 2 golpes de Estado que ocurrieron también por esa época, por allá, Marroquín, cuando le tumba a San Clemente, lo mismo que la clausura del Congreso, el tema de Rafael Reyes, y se presenta una serie de motines, azonadas y revoluciones, pues aparentes, ¿no? Entonces, esa es una situación que se vivía por esos años. De igual manera, pues viene esa expansión del modelo del desarrollo económico, pues que era promovido por los sectores sociales, pero también por los sectores económicos, por los sectores políticos. Eso fue pues hacia los comienzos del siglo XX. Se da también paso a lo que se dice ahorita, el proceso de industrialización. Entonces crecen aceleradamente los centros urbanos en la capital de la República, en Medellín, en Cali. Bueno, se consolida entonces ese mercado interno de la producción de los bienes de consumo, de los alimentos, de las bebidas, del tabaco, pero también de los textiles, y aparecen los servicios públicos también, la explotación petrolera, la infraestructura ya de carreteras y todo eso, pues son situaciones aquí en ese contexto que estamos haciendo. Pero de igual manera, pues surgen los sindicatos. Entonces, hacia el año de 1917, ya se tenían como alrededor de unos 15 sindicatos, pero ya hacia los años 30 ya habían más de 100 sindicatos, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, pues ya el número se iba incrementando. Uno de los primeros sindicatos fue el de los tipógrafos que se organizaron en la ciudad de Bogotá, pero también de los artesanos en Sonsón, en Cartagena, en Cundinamarca, la Unión Nacional de Industrias. También por allá hacia el año de 1913 aparece la Unión Obrera con 15 agremiaciones y ya hay 3.500 afiliados. Aparece también en 1919 esa ley 78, que pues se pone en funcionamiento los sindicatos, las huelgas que se despenalizan. También, de igual manera también pues el abandono parcial del empleo, la movilización. Esa primera movilización por allá hacia el año de 1910 se da por los salarios, y eso ocurre en la costa Caribe con los trabajadores fluviarios y ferroviarios. De igual manera en el Pacífico, por allá la tierra de Isabelita, por allá hacia el año de 1926, se acuerda también una jornada de 8 horas y el descanso dominical. Bueno, lógicamente, pues también hubo represiones hacia el año de 1928, y viene pues lógicamente ese hecho histórico que señalaba la compañera Isabel, que es la masacre de las bananeras, que eso fue en Ciénaga, allá en el año de 1998. El presidente Godó, como le decíamos, Miguel Abadía Méndez, estaba en ese
ese entonces dirigiendo nuestro país, la alteración del orden público, se envió el ejército y pues una huelga que llevaba más de un mes, y allí desafortunadamente hay más de 100 muertos y más de 240 heridos. Otros hablan que no, que eso fueron muchísimos más, que fueron más de 1000. La novela de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, habla de 3500. Bueno, pues cuando esa compañía Chiquita Brands, una compañía gringa, pues contrataba intermediarios a más de 30.000 trabajadores. Entonces, esto es un hecho que es importante que lo conozcamos y pues grave para la historia de los trabajadores del movimiento sindical. De igual manera, pasando ya a otra década, así rápida, por los años de entre 1930 y 1960, tenemos que hablar también del reconocimiento constitucional que se da a la huelga. Eso ocurre en la presidencia de Alfonso López Pumarejo por los años de 1934. Claro, con dificultades en la negociación colectiva. Pero de igual manera, en el año de 1948, pues se desata la guerra civil o no contra, sino entre los, como les decíamos en ese entonces, los godos y los cachiporros, liberales y conservadores. Se habla de más de 350.000 muertos en el país. Pues imagínense el tiempo que hay comunicaciones, pero pues son las cifras que, pues digamos, de una u otra manera se tienen registradas en la historia. Entonces ese periodo del 48, de 1948 a 1957, como conocido por nuestra familia, entonces como la violencia. Entonces también viene el tema de Rojas Pinilla. Ustedes saben el gobierno de Rojas Pinilla por allá en el año 1953, cuyo objetivo era detener la confrontación armada entre estos partidos políticos y bajarle a la violencia, sobre todo en las zonas rurales. Hablen ustedes con los papás, con los abuelos, y en las zonas rurales fue donde más se vivió toda esta situación. Y pues el sindicalismo pues llama a un paro nacional para también derrocar la dictadura, porque eso fue de Rojas Pinilla. Entonces el Estado pues también define acciones y límites del sindicalismo. O sea, eso no era que era tan fácil. Pues aparece la ley sexta y pues lógicamente facilita algunas cosas, ¿no? De la negociación colectiva, el estatuto laboral, las diferencias entre los trabajadores, tanto públicos como particulares, las prohibiciones también. De igual manera se reduce la acción sindical, y la intervención del Estado en los conflictos laborales, la eliminación de la autonomía sindical, y de igual manera las restricciones del fuero sindical, como hoy también desafortunadamente está pasando, que están quitando todos, bueno, algunos de los permisos sindicales, y que desde FECO hemos venido denunciando. Entonces, como ustedes se dan cuenta, se avanza en algunas cosas, pero también encontramos que en otras, desafortunadamente, los gobiernos de turno pues van restringiendo. Entonces, por eso pues es importante ir conociendo eso. La década del año 50 pues viene ese incremento de esas luchas laborales. Por decir algo, lo de Tejicóndor en Medellín, y Collantas en Bogotá, la zona azucarera ya del Valle del Cauca. Entonces son, pues, digamos así, unos episodios que es importante que nosotros vayamos recordando de esa época. Pero sí, haciendo este rápido recorrido, en las siguientes décadas, o los 3 décadas siguientes, el año 1960, digámoslo, bueno, al 2010, aquí hacemos un poco más de este tiempo, pues viene todo ese el tema de la afrenta contra los TLCs, que es pues una cosa que se da, y aparece en lo político el tema de la intercambio de los gobiernos liberales y conservadores, que se conocen, ustedes bien saben, como el Frente Nacional, que no fue que otra alternativa, como dice ahí la diapositiva, después de esta dictadura que venía Rojas Pinilla. Y bueno, pues es una fórmula que se inventaron, pero devastadora, porque era, pues como ustedes bien saben, durante 16 años alternar los liberales y los conservadores del poder. Eso ocurre entre el año 1958 a 1974, y entonces los movimientos alternativos, como los que hoy afortunadamente pues tenemos en nuestro país, pues fueron excluidos, ¿sí? Y bueno, se presentan pues también todo tipo de protestas de campesinos, los estudiantes, los obreros, los indígenas. Todo eso pues pedían la participación social y política, y no solamente que fueran estos dos partidos los que estuvieran ahí dados. Entonces a esa época de la exclusión, de la represión. Bueno, la caída del Frente Nacional también se da en el año 74-78 por pues, legitimidad del Estado.
y los partidos tradicionales, lo cual llevó a que las centrales convocaran a un paro nacional. Entonces, ahí ven la constante de todo este tiempo ha sido pues las movilizaciones. Entonces se termina, pues, digamos, en toda esta situación con la Constitución del año 91, ¿sí? Y, pues, lógicamente ahí eso ayudó muchísimo, pero, pues, seguramente también con algunas dificultades de represiones, de restricciones, pero también, pues, las manifestaciones sociales, prisioneros políticos, o sea, un ambiente bastante tenso también en esta época de la historia. Y, pues, en el ámbito sindical, la Unión de los Trabajadores de Colombia y las confederaciones de trabajadores pues empiezan también a avanzar en lo que llamamos las ramas de industria. Pero también se presentan crisis al interior del movimiento sindical. Entonces, si avanzamos en la siguiente diapositiva, también se presentan algunas de las crisis que, pues, desafortunadamente, como en toda época se dan. Ayúdame con la siguiente diapositiva ahí. Tiene que ver pues con las crisis internas que se dan en las centrales, en la UTC, en la CTC, en la CGT, ¿sí? Por malos manejos, por liderazgos que desafortunadamente como que defendían los intereses partidistas o particulares. Bueno, aparecen las federaciones y lógicamente pues también aparece la propuesta de la unidad sindical. Entonces, esto pues son hechos de la historia que nos muestran cómo el movimiento sindical también ha tenido muchas dificultades. De igual manera, la CUT, por allá en el año de 1991, contaba con el 58% de los sindicalizados del país. Hoy también pues sabemos que la CUT es la máxima central de nuestro país. Bueno, viene lo de la Asamblea Nacional Constituyente, que es una oportunidad histórica del sector sindical, y los representantes de los trabajadores pues logran algunas garantías en materias de derecho al trabajo. Por allá por la década del 90 y bueno, y toda esa época de los TLCs aparece pues, como decía por un presidente, sí, avanzamos hacia el futuro, el proceso de privatización es lo que viene, disminución del tamaño del Estado, algo parecido a lo que desafortunadamente se ha vivido también estos últimos tiempos, que ha sido una constante, pero también viene la flexibilización laboral, pues que ha afectado muchos de los objetivos y lógicamente el movimiento sindical ha tenido que estar ahí al frente y defendiendo pues, los intereses de los trabajadores. Pues aquí, digamos, en esta situación aquí, que resumen ahí un poquito rápido, pues ustedes entenderán que quedan una serie de preguntas de todas las fortalezas que hemos tenido, pero también las dificultades que se han enfrentado y cómo está actualmente el sindicalismo. ¿Qué propuestas pueden surgir aquí para mejorar? Entonces, conociendo así algunos de estos hechos, que los invitamos, pues lógicamente a profundizar, porque pues en estos espacios, pues no se puede, digamos, avanzar un poco más profundo en los temas, pero quedan las inquietudes y esa es la idea, que también pues nosotros podamos avanzar en ese sentido. Y la incidencia del sector de los maestros, antes de ir a esta parte de los beneficios que también implica pertenecer a un sindicato con esa parte legal que está ahí, pues también tenemos que decir algo relacionado con nuestra federación, con FECODE. El 24 tal vez en esta diapositiva no quedó bueno, pero bueno, hago esta parte porque la recordé aquí, me parece que es importante que la tengamos presente. Pues que FECODE ya pues desde el 24 de marzo de 1959 fue reconocida, ya tenía su personería jurídica y todo eso. Hoy pues ya se cumple en este 24 de marzo, es decir, en un mes exactamente, estaríamos cumpliendo los 64 años de lucha. ¿Sí? Es una organización de segundo grado y pertenecemos a la Central Unitaria de Trabajadores. Allí los afiliados a la CUT, pues la mayoría de los maestros están allí y lógicamente pues en la federación la mayoría del magisterio colombiano, alrededor de los 320.000, bueno, se ha venido disminuyendo esta cifra de maestros que tenemos en el país hoy, alrededor de 270.000 están pues lógicamente en esta organización. Y pues también tenemos que recordar que el 24 de septiembre del año de 1966, es otro hecho que no podemos dejar pasar por alto, ya Isabelita hacía referencia a eso, alrededor de 600 maestros caminaron desde Santa Marta
a Bogotá, que llegaron en octubre aproximadamente. Eso fue bastante, o sea, casi 2 meses allí llegaron, pero pues de esos 600 que partieron solo llegaron, dice la historia, 88. Pues lógicamente a pedir el pago de sus salarios, porque imagínense, por salario no se les pagaba. Y este es un hecho que cobró pues también muchas situaciones. Hoy desafortunadamente pues ya muchos de estas de personas pues no están con nosotros, han fallecido, quedan muy pocos de los que estuvieron allí, pero es un hecho que nos lleva a pensar y a reflexionar sobre cuánto hemos tenido que pasar en el magisterio, cuántas personas, cuántas víctimas, cuántos compañeros de otras épocas tuvieron que sacrificar su vida para poder hoy tener algunas de las situaciones que nos favorecen, pues en medio de toda esta lucha, pues que han sido necesarios paros nacionales. Hoy estamos peleando por conseguir un estatuto de la profesión docente. Pero para, por ejemplo, conseguir el estatuto 2277 fueron necesarios 4 paros nacionales. ¿Sí? Que hoy en el 2277 pues tenemos esa estabilidad laboral, el régimen de carrera docente especial, la profesionalización, bueno, algo del régimen disciplinario que tenemos que recordar a Abel Rodríguez también, que aportó muchísimo, el movimiento pedagógico, que también ha sido, digamos, desde la pedagogía, la resistencia también, la defensa de la educación pública, todo lo que sea, pues lógicamente se visibiliza en los diferentes congresos que FECODE ha realizado, eso es importante. Tenemos un fondo de prestaciones del magisterio, ¿sí? Que es importante, que hoy también tenemos que estar con los ojos muy abiertos a lo que se viene, porque pues ahí también hay algunas situaciones que hoy desde a veces de los intereses neoliberales se pretenden hacer, pero pues tampoco nos podemos cerrar a los cambios que se den siempre y cuando sean para conseguir mejores cosas de las que hoy tenemos en ese sentido. Entonces, pues son situaciones que es muy importante que nosotros recordemos también de igual manera la ley 60 a propósito de los provisionales, que eso es importante que lo recordemos, ese proceso que se vivió con algunos maestros provisionales, la conquista de la ley, lógicamente 115, la Ley General de Educación. Eso es una ley que, a pesar de que tiene algunas situaciones adversas, pero fue lucha del magisterio y pues nos ha permitido que la educación sea un servicio público. Y bueno, pues digamos, en ese sentido puede haber diferencias, pues hablamos de un derecho. Pues que está a cargo del Estado, la responsabilidad económica de la nación, que pues tiene que seguir y seguimos luchando para que sea, porque de lo contrario avanzaríamos hacia la privatización. Pues la importancia de las comunidades educativas, que también la ley 115 establece lo que son los gobiernos escolares, la autonomía escolar, esa libertad de cátedra que tenemos que pues seguir defendiendo y lógicamente pues todo lo que implica la defensa de los derechos del magisterio. Entonces, pues también tenemos que decir que en esta época para los maestros, pues el recorte que se dio en el acto legislativo del año 2001 de las transferencias es el que nos tiene hoy con situaciones bien complicadas y por eso estamos pidiendo la reforma al sistema general de participaciones. Entonces, en conclusión, aquí de esta parte, pues quiero decirles que pues, las conquistas del magisterio han sido producto de la lucha organizada, producto de la unidad sindical. Eso es clave, que nosotros lo manejemos. En los últimos años, pues el modelo neoliberal viene arrastrando con pues toda la amenaza hacia la educación pública. Hoy en el Ministerio de Educación, y desde aquí tenemos que decirlo, desafortunadamente tenemos a un ministro y a un viceministro pues que no se apartan de este modelo y por eso las dificultades que hoy tenemos, vamos a ver cómo salimos adelante contra pues lo que esa política en el Ministerio de Educación se tiene y con todo el cuidado del caso, ¿no? Porque aquí tenemos que entender que también ayudamos a elegir a un presidente y que ese presidente en aras de tener su gobernabilidad, pues tuvo que hacer acuerdos políticos con otros sectores. Sí, sí, eso tenemos que cambiar un día, que no tengamos que depender de esos otros sectores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues eligiendo en el Congreso de la República y en la Cámara gente del lado nuestro, gente de los trabajadores, y no los que siempre nos han venido gobernando. Con eso sí, un presidente le quedaría mucho más fácil que en un proyecto o cualquier situación que se presente al Congreso de la República, pues avancemos en bien de eso. Los proyectos que hoy el presidente tiene, pues son bienvenidos y todo eso, pues seguramente van a tener dificultades con estos sectores, repito, neoliberales que hoy desafortunadamente pues persisten en nuestro país y pues que hoy tenemos un gobierno, pero no tenemos el poder. Entonces debemos seguir avanzando en la formación política del magisterio para fortalecer que
porque este espacio que ustedes están hoy desarrollando, pues es precisamente eso, fortalecer a través de la formación las organizaciones sindicales, avanzar en la lucha contra este modelo que acabo de escribir neoliberal y pues lógicamente llegar a enfrentar toda esa política que sigue avanzando de privatización y en el caso de los maestros de la desprofesionalización. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues digamos, miraríamos ya un tema que es muy importante relacionado con lo que son, digamos, los beneficios de estar en un sindicato, porque uno dice, bueno, ¿y a mí de qué me sirve afiliarme a un sindicato? Eso que después de esta historia que he tratado aquí de resumir, pues es importante entonces entender que en el sindicato se tienen algunos beneficios para afiliarse a uno. Pues ahí, en primer lugar, decir que hay unas normas que hoy a través de la historia pues se han también logrado y que esas normas son las que pues nos ayudan a avanzar, porque pues esa parte también legal es importante que la conozcamos. Y por eso en la Constitución Política, en ese artículo 39, pues está el derecho de los trabajadores, ¿sí? Y empleadores de constituir los sindicatos. Es un derecho que tenemos constitucional. Por eso hoy, más que nunca, tenemos que recordar este artículo de la Constitución para mirar cómo también se intenta o se atenta contra a veces el tema de los derechos sindicales que se tienen. Entonces, hay que dejar claridad que aquí los sindicatos se pueden asociar, constituirse, pero el Estado no tiene por qué intervenir en ellos. Eso es lo que nosotros defendemos con la autonomía. Isabelita también lo decía ahora, nosotros no tenemos por qué perder nuestra autonomía, nuestra independencia del patrón. Entonces, en ese sentido, es importante recordar este artículo. Pero también hay que hablar de la Declaración de los Derechos Humanos, por allá en el año de 1948, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, los convenios 87 y 98 de la OIT, ¿sí? Que fueron aprobados en Colombia, entre algunas leyes, que recuerdo, ley 26 de por allá del año 76, pero también hay que decir que el gobierno en esta parte legal ha reglamentado los procedimientos de negociación colectiva a propósito de lo que se avecina ahorita con los pliegos de peticiones. Hay un decreto que es muy importante, que echemos una miradita, que es el decreto 160, que se expidió en el año 2014 y el 1092 del año 2012, que reglamentaron otra ley, la ley 411. Entonces ahí pues las enuncio así de manera rápida, que tiene que ver con esos procedimientos o procesos de negociación y la solución de controversias, como decimos, de las organizaciones de los empleados públicos, para mirar también ese convenio 151 de la OIT que está adaptado a estas normas. Entonces, por eso los sindicatos son garantes de la defensa de los trabajadores. Por eso nosotros como líderes, lideresas, pues estamos al frente de esas negociaciones y pues hay que esta norma tenerla presente pues para cuando se intente por parte de los gobiernos y de los patrones, que siempre lo intentarán hacer, pues que existen normas que nos favorecen y pues que tienen muchas de ellas con fuerza de ley. Entonces también pues tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Y pues ahora que se está trabajando esa reforma también me parece muy importante desde la presidencia, o perdón, desde el Ministerio del Trabajo, con una persona, pues como ustedes saben, que es Gloria Inés Ramírez, pues que fue presidente de FECODE, y pues que eso es, digamos, de cierta manera una garantía en este ministerio. Bueno, pues también tenemos en ese sentido unos beneficios, y si avanzamos de pronto ahí en la siguiente diapositiva, pues que son muy importantes. Estar en un sindicato pues nos ayuda, pues digamos, da esa garantía de pues, que estamos en la defensa de los derechos de los docentes. Esos son los de beneficios, ya hablando, que siempre estaremos buscando conquistar mejores condiciones para los afiliados. Esto nos ayuda a entender cuál es el objetivo de un sindicato para que no se desvirtúe, como hoy desafortunadamente pasa por ahí, por algunas regiones de nuestro país. Pues también proteger los derechos en cuestión de prestación, de prestaciones de los docentes. Tenemos que también estar en la asesoría de los afiliados y lógicamente en la defensa de sus derechos, representar a los trabajadores ante el empleador y defender los intereses, lógicamente, de los asociados que estén ahí en esta carrera. Promover también la formación sindical, como este espacio que ustedes están, la formación pedagógica,
Hoy también en lo político tenemos que avanzar, poner al servicio también de los afiliados, pues los recursos económicos, los bienes que se tienen para eso, de igual manera los proyectos que sean en beneficio de sus afiliados, los cambios que haya que hacerlo en lo pedagógico, en lo estatutario, pues lógicamente también cuentan. Eso es muy importante. En derechos humanos, eso hay que siempre, la defensa de los derechos humanos, la defensa, difusión de lo que hoy se tiene, pues eso también es clave. Ante lo que les decía ahora de las negociaciones, presentar los pliegos de peticiones, promover los programas de bienestar, de igual manera informar a los afiliados de las problemáticas que hoy tenemos, convocar a las movilizaciones, como la del próximo 28 de febrero, desde donde estamos insistiendo que nos acompañen para la erradicación de los pliegos de petición. Bueno, para avanzar aquí rápidamente ya en esta recta, digamos casi que final, también tenemos que decir que pues que los maestros a través de la historia, pues hemos, como lo resume esta diapositiva, hemos tenido, digamos, conquistas que son muy importantes y que es importante reconocerlas, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿qué han hecho? Le preguntan a uno los maestros, pero ¿ustedes qué han hecho? Los que están al frente de las organizaciones sindicales, ¿qué han hecho? Entonces hay que recordar que muchos compañeros, unos que hoy están, otros que ya no lo están, pero que han pasado por estas organizaciones. Isabelita lo decía muy bien, los hombres somos pasajeros, pero las instituciones tienen que seguir y nosotros tenemos que defender la institucionalidad, ojo a esa palabra, tenemos que defender la institucionalidad y pensar siempre en colectivo. Por eso es recordar lo que nosotros hemos conquistado en todo este tiempo y otros compañeros, lógicamente, ¿no? Directivos, dirigentes de los sindicatos, de nuestra federación, de las filiales, de las centrales, pues han también aportado su granito de arena. Por eso este resumen, lo que les decía, en el año 1958, pues cuando se constituye nuestra federación, ya arranca, ya les decía el resumen de lo de la Marcha del Hambre, que ya este año pues son 57 años que se cumplen de esa histórica Marcha del Hambre, el paro nacional indefinido, eso también hay que recordarlo, que son legados de las conquistas de los maestros, que eso fue en el año 1971, que fue cuando el desaparecido Luis Carlos Galán, pues digamos, intentó colocar un estatuto docente y pues bueno, ese originó ese paro que logró derrotar esa propuesta. De igual manera, pues se consolidó FECODI con el tema de la nacionalización del pago de los docentes de primaria, en una ley que es importante por allá recordar, la ley 111, por allá del año 1960, seguramente muchos de aquí de los presentes no habíamos nacido. De igual manera, la lucha por el pago de salarios en las regiones. Hay una ley, la ley 43 de 1975, que también se crean los fondos educativos regionales, ya hoy pues han desaparecido, ¿no? Que eran los responsables del pago de los salarios. Pero también por allá en el año 1976 hubo un paro contra Turbay Ayala, ¿sí? Donde cuenta la historia que se perdió la personería jurídica de FECODE, o sea, imagínense, algo a lo que intentaron el año pasado hacer algunas representantes, o perdón, algunas senadoras cuyo nombre no me quiero acordar, también con quien querían acabar a la federación. Pero bueno, eso no les va a ser tan fácil. En 1977 también hubo que hacer ese paro contra Hernando Durán Duzán, quien quiso imponer, digamos, también un estatuto docente, y eso pues generó incluso también un paro cívico nacional. Y bueno, en ese año también se conquista lo que hoy conocemos como el Decreto Ley 2277, eso fue en el año 79, y que eso fue lucha, eso no fue de un día para otro, que a veces hoy en día uno ve gente muy afanada, que qué pasó con el estatuto. No es fácil, no es fácil. Mire cuántos años tuvieron que darse para que consiguiéramos el 2277, luchas y pues situaciones bien difíciles, paros, movilizaciones, bueno, indudablemente gente hasta que perdió la vida, otros que les pagaban, como bien saben, la historia con situaciones de materiales y no con dinero. Y bueno, la realización como de 4 paros nacionales. Es decir, conocer esta historia es muy importante. En el año de 1991 en el año 1989, perdón, el año de 1989 también se logra conquistar lucha del magisterio, ¿sí? Con todas estas situaciones que he planteado, lo que hoy conocemos como la Ley 91.
Ley 91 de 1989, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Pero de igual manera tenemos que decir que en 1993 tuvo que hacer, cuando yo todavía no estaba en estas arribas, el paro nacional en mayo y junio. Y eso llevó a la expedición de la ley 60, que fue negociada con FECODE y logra la inclusión de los docentes temporales. En ese entonces, ¿no? Que vendrían hoy a los provisionales, que fueron vinculados por contrato antes del 30 de junio de 1993. Por eso hoy, hago un paréntesis aquí en el tema de los docentes provisionales, hay que buscar una fórmula, hay que encontrar la fórmula para favorecerlos ahí, no sé si sea un concurso especial, bueno, hay varias propuestas que, recordando la historia, uno ve que, pues, cuando hay alguna luz de esperanza, pues hay que lucharla, pero también hay que ser aterrizados en la normatividad, en las cosas que hoy tenemos y mirar a ver cómo se puede salir adelante, buscando siempre el beneficio colectivo. De igual manera, la Ley General de Educación fue una conquista del magisterio, eso, lograda en diciembre del año 93 y que se aplicó desde el año 94. Entonces, también eso es importante por recordarlo. Pues también decir que el gobierno, por su parte, nos expide la ley 715, que es nada menos que reglamentar ese acto legislativo y es donde los facultan para expedir un nuevo estatuto. Entonces, como ustedes bien saben, entonces eso nos llega ya a afectar, pues hoy lo que es nuestra carrera docente. Pero también hay que decir que se logra también por parte del Consejo de Estado en el año 2009 algo que tenemos que seguir respaldando y peleando, que es la vigencia del régimen especial. Sí, entonces esto es un concepto del Consejo de Estado por allá en el año de 2009. Para los educadores también pues se piden decretos como el 1335, que pues consagra el nombramiento en propiedad y una tabla salarial, pues digamos lo aceptable, a pesar de que hoy pues están otras situaciones de las cuales Isabelita ha estado muy pendiente también de ese tema. Y pues el decreto 2105 que reconoce algunos derechos nombrados, digamos, provisionales con respecto a la estabilidad y los traslados. Ahora, en el tema de lo salarial, que creo que es la siguiente diapositiva, en el tema de lo salarial, regálenme un minutico aquí, discúlpenme, aquí resuelvo una pequeña situación de cruce de actividades y ya continúo. Solo un minutico ahí mientras ustedes van observando esta diapositiva de lo que son las conquistas salariales. Aló. Estoy escribiendo en el WhatsApp, discúlpeme, estoy en el diplomado. Ingreso unos minuticos más tarde, ¿sí? Sí, entonces que ya arranque, ya ingreso. O sea, deme unos 25 minutitos. Bueno, gracias. Diga, compañero. Bueno, discúlpeme, qué pena. Creo que tener el micrófono ahí abierto. Bueno, ya aquí solucionando también los cruces que se nos dan a veces en las actividades, que es otra de las tareas que desarrollamos. Bueno, ya digamos para ir abordando ya este tema de lo que tiene que ver con los beneficios, ya para ir finalizando esta segunda parte ya avanzada en esta charla o en esta, digamos, intervención, pues tenemos que hablar de esas conquistas salariales. Esto, los maestros, digamos, a veces es lo que más nos preocupa, ¿no? Porque nos toca el bolsillo, pero como nosotros como dirigentes, ustedes, lideresas también, dirigentes de sus regiones, pues también tenemos que concientizar que no es solamente el tema salarial el que se lucha. Claro, es el más llamativo. Pues a quien no le gusta que su salario cada día esté mejor, que tenga mejores condiciones, pero que no es lo único, y en esto a veces es donde se cae en el error de pensar solamente en esa parte, y como ustedes vieron, hay muchas otras cosas que son importantes. Podemos tener conquistas salariales, pero ¿qué tal, por ejemplo, una situación de salud bien complicada,
hoy ocurre en muchas regiones. ¿Sí? O si no tenemos esa estabilidad laboral que tanto se ha luchado, por ejemplo, para los compañeros ahora del 1278. Entonces, hay otras situaciones alrededor de las luchas que no solamente tienen que ver con eso. Sin embargo, es importante recordarlas, porque a veces la gente dice, no tiene como esa memoria, diría yo, de que hay cosas que hoy se tienen, no porque un gobierno de turno nos la haya regalado. Eso nunca ha pasado. Todas las luchas o todas las conquistas salariales que hemos tenido es porque la gente ha salido a las calles, porque nos hemos movilizado y porque a través de los paros, las movilizaciones, los mítines, las protestas, bueno, hemos logrado tener las cosas que hoy, digamos, se goza frente a los trabajadores, frente, en este caso, pues a los maestros. Entonces, por eso recordamos, miren, por allá la nivelación, algunas, voy a hacer este resumen que ustedes ven ahí, es de algunas de estas, la nivelación salarial del 8% por 3 años consecutivos, por allá en los años 1997 a 1999. Entonces se logró ese 8%, que fueron para un total de un 24% para todo el magisterio. Entonces esa es una lucha también que ha sido con, lógicamente, las personas que han estado en esos entonces al frente de la federación y, lógicamente, con el acompañamiento de los maestros. La prima de vacaciones, ¿cómo se llama? Algunos le dicen prima de Samper, pero pues, el nombre técnico es la prima de vacaciones, que se conquista, mire, desde el año 1997, ¿sí? Y que es medio salario. Eso pues es muy importante. Mire, y si uno hace los cálculos matemáticos, pues eso equivale al 4.16 mensual. Y se conquista para todos los maestros. Y, lógicamente, en el año 2021, hace apenas 2 añitos, pues también en la lucha que dio la federación, pues se logra el decreto 1796, ¿sí? Que reconoce el pago proporcional al tiempo laborado, porque había mucha gente que estaba desprotegida en ese sentido, ¿sí? Porque entraron tarde o porque pidieron una licencia no remunerada o porque entró a paro y les contaron un día. Bueno, entonces esa proporcionalidad, eso hay que decir que es un avance que se logra también recientemente, digamos hace 2 años. La bonificación del 15% es otra cosa que a veces, pues digamos, como no todo el mundo la tiene, pero para los que están en zonas de difícil acceso, tienen un 15% de su salario mensual, ¿sí? Y lógicamente que es reconocido en el tiempo de calendario académico. Y ahí está un decreto, pues lógicamente que lo recoge, como es el 1171 y el 521, ¿no? Que reconoce estas zonas de difícil acceso y pues que seguramente hay que ser, pues continuarán esas zonas de difícil acceso, a pesar de que pues se avance en infraestructura, pero pues están ahí y hay que estar muy pendiente para que en las regiones también, cuando se hacen esos estudios, perdón, cuando se hacen esos estudios allí en el comité técnico de cada región, pues los maestros que estén ubicados en las instituciones pues estén pendientes de que no vayan a dejarlos por fuera. Efectivamente hay que mirar esta normatividad y cumplir esos requisitos. La nivelación salarial. De igual manera, entonces ya lo decía del 8%, pues 2008 a 2009, del 8%, luego el 3% en el 2010, que corresponde a una 19% mensual de su salario. La prima de servicio legal, recordémosla, esa prima que son 15 días, reconocida por un decreto, el 1545, en el año 2013, ¿sí? Y que la pagan en el mes de julio, y que es factor de liquidación para las vacaciones, para la prima de vacaciones, para las cesantías y para la prima de Navidad. Y eso equivale a un 4.16% mensual. Entonces, esos son datos que ustedes lo van mirando. Creo que esta es la nivelación salarial. Avanzamos a la siguiente diapositiva. De igual manera, pues hay que decir que se ha conseguido a través de la Central Unitaria de Trabajadores, pues algunas conquistas en lo que tienen que ver con la nivelación salarial de los años pasados, ¿no? 2013, 2014, 2015. Recuerden que pues para esos años se logró pues algunos punticos, pero también decir que la nivelación salarial que se consigue a través de los paros, pero también de los pliegos, de la negociación que, por ejemplo, ya se avecina. Entonces, es así como, por ejemplo, en el año 2015, como ustedes ven en ese cuadrito, que se aplica para el 2016 un 2%, y así sucesivamente, luego un 3% para el 2018, un 3% para el 2019, ¿sí? y así sucesivamente, obtenemos unos porcentajes dentro de nuestra, digamos, situación mensual
de ingresos. En el 2019 pues digamos, se logra para el año siguiente el 20 un 1%, y para el año 21 1.5%, y el año pasado el 2.5%. Nivelación salarial. Eso se conquista en la negociación, respaldado por la movilización. El año pasado terminó 2.5. Para este año 2023 no hay todavía la certeza de qué pasará con la nivelación salarial. ¿Qué podemos decir aquí al respecto? Pues que en los pliegos de peticiones que se van a presentar ahorita el 28 de febrero, la semana entrante, el martes, pues está incluido este punto. Entonces los invito también para que le echen una miradita a ese borrador, porque a veces distorsionamos la información, ese borrador de pliego de peticiones que lo terminaremos de pulir el día 27 de febrero en esa Junta Nacional, con los aportes que ustedes lleguen, para que nos quede pues un pliego de peticiones pues adecuado a las necesidades. De igual manera, la bonificación del grado 14, mire, esto es importante a propósito ahora de lo que el gobierno pretendía ahí con el retiro a los mayores de 60 años. Esa bonificación del grado 14 también es una conquista, y a veces los maestros se retiran y pues no hacen la reclamación. Es para los compañeros del 2277, ¿sí? Es un 15% del salario mensual. Entonces, para quienes estén en esa categoría, en este mes de enero, pues se debió pagar, ¿no? Y estar pendiente de eso. Y de igual manera, pues la bonificación del 15% que tenemos, digamos, lo que se llama la bonificación pedagógica, que hoy está en el 19%. Y lógicamente la idea es también, y ahí está planteado en el pliego de peticiones, pues que podamos llegar a un porcentaje mayor al 19%. Vamos a mirar cuántos punticos logramos arañar en ese, si es que logramos alguna conquista, porque también entendemos la situación económica, pero no podemos renunciar a estos derechos para que esa bonificación algún día llegue a un 35%, como la tienen con otro nombre, que es bonificación por servicios prestados, que es un 35%. Pero de igual manera tenemos el mejoramiento salarial para los compañeros del 1278 por la especialización, un 10%, la maestría un 15% y el doctorado un 30%, y eso se conquistó en las negociaciones de FECODE por allá en el año 2014. Entonces, esto pues así en resumen frente a las conquistas. Y finalmente, ya para ir cerrando, para ir cerrando este tema, pues digamos el otro tema, que tiene que ver con lo que es el perfil de un dirigente sindical. Pues digamos aquí hay que decir algo que es bien importante, y es que los estilos de las personas pues son muy respetables, porque cada uno maneja digamos, ciertas situaciones, por las razones que sea, y eso es muy respetable, y no podemos uniformar el estilo, repito, el estilo de un dirigente sindical. Pero sí hay algunas situaciones que son bien importantes que las tengamos presentes, y que de esas sí tenemos que todos cobijarnos, ampararnos y luchar pues por tener esas características, para que así mismo podamos tener digamos, esa credibilidad entre nuestros maestros y entre nuestras bases. Eso es muy importante. Por eso aquí hablamos de esto que ustedes están haciendo, la formación. Eso es fundamental en un líder sindical, la constante formación, porque permanentemente están saliendo normas, permanentemente se están dando situaciones, coyunturas que necesitan que uno tenga esa formación permanente, y en muchos temas. Eso es clave para eso. Pero también esto está asociado a que se debe tener una visión de guía, una visión guiadora, digo yo, que son esas ideas claras. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Para dónde es que vamos? Eso es importante decirlo. Entonces, en el liderazgo y en el perfil de un sindicalista, claro, un buen sindicalista, porque pues ustedes saben que pues a veces también hay líderes y lideresas pues en sentido negativo. Pues eso también tenemos que tenerlo claro desde un comienzo. Entonces, esa formación, esa preparación debe ser constante. De igual manera, tenemos que tener esa capacidad de entender la diferencia, diría yo. Porque es que a veces en eso nos equivocamos, y a veces creemos que todos deben pensar igual que uno piensa, ¿no? Ahí hay que tener esa capacidad para entender hasta la opinión más humilde o la opinión más diversa o más contradictoria. Entonces, eso hay que tener esa capacidad, porque de lo contrario, entonces resultamos agarrados
por creer que nosotros somos los dueños de la verdad. Y eso no es así. Hay que mirar porque uno también se puede equivocar. Entonces hay que tener esa capacidad. Creo que esa es una característica que, pues, que tenemos que tener ahí en ese sentido. Pero también la habilidad para estimular. Hoy en día, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy con las políticas de gobierno, pues que no se dan inmediatamente. Los cambios, pues, necesitan una etapa de transición, y más ahorita, después de todos esos más de 200 años que nos han venido gobernando, los de siempre, y hay un cambio, pues hay que tener esa capacidad de estimular y mantener, pues digamos, a nuestros maestros también con esa situación de positivismo, de que efectivamente los cambios seguramente se darán. Bueno, y si no se dan, nosotros ya conocemos cuál es la salida, ¿no? Pero la vocación de servicio es fundamental. Nosotros tenemos que ese punto, si no lo podemos dejar a un lado, la vocación de servicio. Pues prácticamente muchos de los maestros, cuando eligen a sus dirigentes, a sus líderes, sus lideresas, cuando están al frente de las organizaciones, pues tienen que pensar que si no hay el servicio, pues nunca habrá éxito, porque eso es lo que esperan la gente, pues que se les esté ayudando en esas situaciones que a nivel pedagógico, a nivel sindical, a nivel de sus problemáticas, en el tema que sea, pues estemos dispuestos a ayudarlos. Entonces, vocación de servicio, pues eso no tiene discusión si queremos garantizar un éxito. Pero de igual manera, como lo dice ahí, los principios éticos, eso es fundamental. Eso es fundamental, que en la parte ética, la Profe Miguel, Profe, honestidad, pues podamos espera avanzar. 5 Sí, minuticos, profe. listo. Bueno, ya ahí termino. Esta creo que es la última. Vamos cerrando para que pueda dar respuesta a las preguntitas que los profes Ok. van a realizar. Bueno, y bueno, pues todos estos valores que ustedes ven aquí en la diapositiva, ya por cuestión de tiempo, pues vamos cerrando también. Las puedo acompañar 10 minuticos más entonces para preguntas. Entonces, en ese sentido. Pero hay algo también que es importante ver, que creo que en la diapositiva siguiente y es que uno tiene que tener integralidad, conocimiento de sí mismo, la sinceridad, la madurez, para que nos ayude a tomar las mejores decisiones y que seamos esa guía a veces dentro de la tolerancia, dentro del optimismo, porque eso es muy importante, el optimismo, a pesar de las dificultades, para poder avanzar. Pero también, ojo, porque hay unas barreras que impiden a todo líder sindical, se aparecen y hay que tratar de superarlas. Y es cuando se está mal informado. Hoy eso está pasando en las redes sociales. Y entonces tenemos que tener esa orientación para que la gente efectivamente esté bien informada, ¿sí? No participar, ese también es una gran barrera. Tenemos que estar ahí pendiente, participando siempre. Sí, ser extremadamente rígido, que hay gente que es totalmente rígido. No, eso no ayuda. Eso hay que flexibilizar. Y lógicamente nuestro lenguaje, como lo utilizamos, pues hay que tratar de llegar a las personas. Y no, pues a veces gente que de pronto es, digámoslo, ofensiva con la forma en que se dirige a los demás. Entonces creo que ahí dejamos, creo que la última diapositiva me parece que queda, y ya terminamos para escuchar pues algunas de las preguntas. Entonces muchísimas gracias por escucharme. Disculpen si me extendí un poquito. Hay muchas cosas que hablar y haya aportado a este importante conversatorio dentro de este marco del diplomado organizado pues, de manera muy, digamos, inteligente por los compañeros de este gran equipo. Entonces, muchas gracias y pues escuchamos si hay algunas preguntas y como... Muy bien, muy bien, compañero Miguel. Listo. Extraordinario, extraordinario. A continuación, vamos a abrir aquí un ciclo de inquietudes y preguntas de participantes. Para ello, organiza la participación las compañeras Ana María Cepeda y Luz Aida Martínez. Y entramos en el campo de las respuestas posteriormente. Gracias, Por favor, profe Alvin, Anita, profe sí, mientras Carlos, alisto, gracias. porque se me cayó aquí la Bueno, recordar un presentación. poco la metodología. La idea es que vamos a hacer preguntas por el chat, 5 intervenciones por voz al azar, un poco como para que todos tengan la posibilidad de intervenir, porque somos muchos, nos toca rotarnos cada 8 días. Las preguntas en función del tema, 2 temas específicos el día de hoy, uno sobre historia del sindicalismo y otro sobre el perfil del dirigente o dirigente sindical. Pregunta el profe Leonardo: ¿qué de cierto es que los empleados no sindicalizados no tienen derecho a los beneficios logrados en las luchas sindicales y cómo funciona eso? Pregunta la profe Angélica: ¿es necesario un sindicalismo responsable, coherente? Bueno, hace un contexto de su pregunta y finaliza preguntando: ¿cómo evaluar las acciones de FECODE ante lo que sucedió con Nelson Alarcón, quien continuaba en su cargo cuando era asesor pedagógico en un jardín privado? Bueno,
preguntan por aquí más abajo. No, esas tenemos por ahora, Luz. No sé si hay más preguntas. En el de intervención, Luz, ¿tienes por allí? Dame un momentico que aquí voy a hacer el sorteo. Para los compañeros y compañeros con voz, un minutico de intervención. Entonces, por favor, el profe Edwin Martínez López. ¿Está en sala, profe Edwin? El profe Andrés Fernando Vargas. Buen día, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, un minutico adelante. Buen día para todos. Pues muchas gracias por esta presentación, por la presentación del profe. Pues a mí me genera una inquietud, pues yo soy muy joven realmente, soy apenas egresado desde la universidad y pues estoy como que apenas aprendiendo de todas las dinámicas del magisterio, de FECODE y el sindicalismo. Ante esto yo tengo una inquietud y es cómo ha jugado pues FECODE o los sindicatos en este caso, qué tipo de roles pueden llegar a asumir ante, pues, claramente reivindicar todos esos derechos laborales que tenemos nosotros como docentes, principalmente en el contexto del sector privado, ¿sí? Donde sabemos que a diario sí se violan, pues, estos derechos que tenemos nosotros como docentes. O sea, históricamente, cómo se ha venido jugando o qué carácter puede llegar a tener en ese sentido el magisterio o FECODE para de alguna otra manera entrar a reivindicar también estos derechos laborales del sector privado, pues donde sabemos que hay un gran número de compañeros docentes. Muchas gracias, compañero Andrés. Compañera Bueno, Silvia Elena Rivillas. hay varias intervenciones que hacen referencia a la posibilidad de mejorar condiciones salariales, tanto para docentes que se encuentran en 14 como para docentes normalistas que no han podido tener la posibilidad, pues, digamos, de ascender y en tanto se les reconozca también la formación adicional que han tenido. Pregunta el profe Ronald Martínez, quisiera saber si en las zonas de difícil acceso es un derecho adquirido que se puede perder o en su defecto, ¿cómo se define la estabilidad de ese derecho en la ley? Pregunta Diana Herrera, ¿cómo lograr unidad entre los mismos compañeros debido a que en las asambleas se observa desorganización entre los mismos representantes? ¿Qué piensa usted de la propuesta de estatuto docente propuesto por FECODE? Dale, Luz. Profe Darlene Emilce Figueroa, ¿está en sala? Darlene Emilce Figueroa. Sí, buenos días, estoy en sala. Dale, mi profe, un minutico. Muchas gracias. Bueno, hay mucha polémica sobre si los no sindicalizados tienen derecho a lo que hemos luchado los que sí estamos, si tienen derecho también a esos beneficios. Soy partidaria de que, pues, si somos los sindicalizados los que estamos luchando, los beneficios deberían de ser para nosotros, pero sí quisiera saber qué tan pertinente es que a los que no están sindicalizados se les dé, pues, esa oportunidad también de ser beneficiados aún sin estar en el sindicato. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, profe. Gracias, profe. Pues hay algunas preguntas que hacer, bueno, hay una pregunta en particular que hace referencia a por qué no se hizo referencia al movimiento pedagógico. Recordarles que dentro de 8 días tendremos nuestra sesión de Escuela Territorio de Paz y en ella los 40 años del movimiento pedagógico. Pregunta el profe Darío. ¿Qué opina usted frente a la situación actual de que el ministro de Educación se encuentra separado en nuestras necesidades como sindicato y hace unas propuestas de educación híbrida, entre otras que nos afectan de manera directa? ¿Cómo podemos interpretar ese revés a pesar de apoyar a nuestro gobierno del cambio? Compañera Doris Trinidad Casas Rodríguez. Compañera Doris, ¿estás en sala?
No. Entonces, como no están dos de los participantes, le damos la palabra al profe Elmer, que ha levantado la mano. Un minutico, profe Elmer. Profe Elmer. Gracias. Buenos Un días. minuto, mi profe. Adelante. Excelente exposición, Miguel. Mi pregunta es, en el nuevo Congreso de la Federación, ¿se podrá definir el ingreso a FECODE de los nuevos sindicatos que estamos pidiendo pertenecer a la federación? Gracias, profe Elmer. Gracias, Muy profe. amable. Pregunta el profe Dariel Fonseca, ¿cuál fue la tarea del sindicalismo docente en el marco de la dictadura militar como la de Rojas Pinilla? Pregunta la profe Erika, si el sindicalismo históricamente viene en la intención de mejora laboral de los trabajadores y en este momento se pretende buscar ese perfil del líder sindical, ¿por qué no se ha impulsado, por ejemplo, la transmisión en vivo de las diferentes negociaciones a las bases? Bueno, preguntas puntuales. Hay bastantes comentarios, profe Carlos, que le invitamos a leer. Sabemos que está corto de tiempo, pero importante que las pueda leer. Por aquí pregunta la profe Joana, ¿por qué la propuesta de estatuto único crea unas condiciones nuevas y no se buscó tomar lo mejor de los dos existentes? Recuerden que también tenemos una sesión de estatuto, ¿no? Pregunta la profe Jenny Herrera, ¿cómo asegurar Sí, desde FECODE la profe. rendición de cuentas de algunas filiales de los municipios? Bueno, ojo, pedimos el favor un poco también en la medida en que podemos optimizar el desarrollo del tema, que las preguntas que formulemos sean en función del tema que desarrollamos el día, para que podamos centrar un poco la intervención. Pregunta al profe Jairo, ¿cuál es el seguimiento que se hace desde FECODE a las malas conductas de algunos sindicalistas, de su organización y de las directivas subdirectivas que en muchas ocasiones desmotivan la lucha sindical y la historia de la misma? Bueno, comentarios. El profe Carlos pregunta cuál es el futuro del sindicalismo en Colombia. Yo creo que con toda esa última pregunta ya tendríamos para un En 10 diplomado entero. minuticos, profe Miguel, para que responda Bien. todas esas preguntas, si es tan amable. Bueno, compañero Miguel, entonces entramos en Bueno, la sección de respuesta en lo que es probable responder juiciosamente en preguntas juiciosas. sí, bueno, lo decían bien acá, pues digamos, hay preguntas que están relacionadas con el tema y pues felicitaciones a los compañeros por preguntar. Esa es una cualidad de líder, ¿no? Estar indagando también, porque la participación es fundamental. Pero bueno, aquí de pronto hay algunas preguntas que corresponden a otros temas, ya lo decían, y bueno, los dejamos también para que puedan ser abordadas en otra oportunidad. Y pues como les decía, debo en 9:30 estar ya en otra actividad. Ya les pido 1000 disculpas, de verdad que se cruzó la actividad y no fue posible que la corriera más tiempo. Pero bueno, yo sé que hay compañeros que también pueden ayudarnos. Voy rápidamente a respuesta a algunas de las preguntas que están ahí. Empiezo al revés de las últimas que escuché. El tema de los malos líderes. Mire, compañeros y compañeras, este último tema de las características que debe tener un líder, pues lo debe usted como base, como líder en su región, tener claro. Y asimismo identificar en la otra persona si efectivamente se está cumpliendo o no. Y si no se está cumpliendo, pues efectivamente hay que llamarlo al orden. Y una manera de llamarlo al orden es en las votaciones. Entonces allí, pues, Isabelita lo decía, nosotros somos pasajeros. Y si hay una persona que realmente no esté en esta ética que se debe trabajar y tenga dificultades, pues las urnas son las que darán el veredicto de si esta persona debe estar o no debe estar. Claro, hay que juzgar sobre hechos reales, no a priori, sobre cosas que efectivamente suceden, para así poder tener ese concepto y uno poder mirar qué sucede. Porque pues no estamos exentos. En todos los gremios existen personas que hacen las cosas bien y otras que de pronto no tanto. Entonces yo creo que es una manera de mirar, de premiar o de castigar a quien no lo esté haciendo bien.
En cuanto a lo de los nuevos sindicatos, rápidamente avanzo, lo de los nuevos sindicatos. Bueno, eso en la Asamblea Federal que se va a llevar a cabo el 21, 22 y 23 de marzo, en esa Asamblea Federal se van a tocar dos temas. Uno es lo que tiene que ver con el estatuto de la profesión docente y el otro, la reforma estatutaria de FECODE. Es decir, mirar cómo nuestro estatuto se cambia y en qué se cambia. Y entonces ahí es donde entraría a mirarse el tema de la situación de los nuevos sindicatos, si es que hay sindicatos por fuera. Nosotros hemos mirado que de todas maneras a nivel de los sindicatos, pues hay sindicatos que digamos, tienen algunas irregularidades. Pues hay que mirar desde el punto de vista del estatuto el qué hacer frente a esta situación. Y creo que es importante que la revisemos, porque nosotros no podemos dejar perder de vista la institucionalidad de nuestras organizaciones sindicales. Y eso es fundamental. Entonces eso habría que entrar a revisar. Y en cuanto a los nuevos sindicatos, pues habría que mirar frente a los estatutos la posibilidad, porque también hay gente por fuera de los sindicatos que a pesar de no estar afiliados hacen las cosas bien. Entonces habría que mirarlo, evaluarlo y frente al estatuto tomar decisiones, pero repito, eso es una situación que se establece desde el estatuto y el estatuto en ese sentido en la Asamblea Federal, que es la máxima autoridad, pues se podría entonces estar mirando para que pues lógicamente lo que sea lo más adecuado, lo que sea de conveniencia para el colectivo, pues se aplique. En el tema de la educación híbrida, este proyecto de la educación híbrida que propone, o el modelo híbrido de educación, pues que allí lo dicen que para resolver problemas, pues deja muchas dudas. Yo creo que el objetivo es llegar a la virtualidad para reemplazar maestros, es mi punto de vista, y desconocer el papel que juega el maestro. Eso hay que mirarlo con mucho detalle. Es un modelo que, si ustedes recuerdan, el año pasado estuvo un proyecto de las famosas senadoras que se llamaba el Home School o Escuela en Casa. Yo lo veo muy parecido. ¿No estaremos recogiendo lo mismo? Entonces, esto lo vamos a mirar con detalle y por eso le hemos dicho al ministro de Educación, con quien tenemos a propósito muchas diferencias, porque es un ministro que está aplicando políticas como si estuviera con Duque. No sé, ¿a qué le juega? O eso es realmente lo que se tiene. Ahí, en ese sentido, tenemos una mesa que esperamos en esta oportunidad cumpla y no siga incumpliendo. Podamos mirar con detalle ese modelo híbrido que de entrada decimos nosotros lo rechazamos por todo lo que puede estar ahí implicando para el magisterio y para la parte laboral y para nuestra autonomía y la situación de educación que hemos manejado. Ese es el artículo 101 del Plan Nacional de Desarrollo, pero también el artículo 102, que es lo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, con esa figura que pretende crear, donde tenemos posiciones encontradas. Ahí hay posiciones encontradas, pero que habrá que mirarlo, porque si es una nueva entidad que abre mejores posibilidades, bueno, la miraríamos. Pero si nos va a acabar con la ley 91, bueno, miremoslo también desde el otro punto de vista. Hoy nos quejamos del mal manejo también de los recursos del FOMAC. Entonces, ese es otro punto que esperamos poder discutir, y si vemos que no hay viabilidad y no hay nuevas condiciones que favorezcan, pues mejor que lo quiten. Lo mismo que lo del voluntariado, que ya es un proyecto que está en marcha. Entonces, eso a propósito de la pregunta de la educación híbrida, son proyectos que ha impuesto el gobierno, que metió en el Plan Nacional de Desarrollo, y los que debía haber metido el gobierno, no, el ministro de Educación y el viceministro. Porque también proyectos como el Sistema General de Participaciones y todas las deudas fiscales que hay, desafortunadamente no están. Entonces, ahí es por eso que tenemos hoy al señor ministro de Educación en una situación de ultimátum, porque si es necesario pedir que sea cambiado, ojalá el presidente nos atienda en una reunión y podamos mirar, porque tenemos una situación difícil, y por eso el día lunes en la Junta Nacional se van a tomar decisiones al respecto, porque el ministro se comprometió a resolver en estos días unas situaciones que, pues bueno, no entro en detalle, que tienen que ver con el incumplimiento de acuerdos. En cuanto a lo del estatuto, hago aquí la claridad. En estos 2 minutos que me quedan, voy a tratar de resolver las preguntas que me quedan. El estatuto hoy es un borrador. Lo que se tiene es un borrador que se puede modificar. Claro, ahí personalmente yo tengo mis diferencias con muchos puntos, pero esto fue
la construcción desde el Congreso de Paipa en el año 2013, ahí hay un borrador, y no es cierto que ya haya un documento radicado de reciente, no, desde esa época para acá se ha venido complementando, pero hoy se puede cambiar si quieren desde la primera hasta la última página, y no como andan diciendo por ahí en algunas redes que es que eso ya lo impone, que es que eso es lo que pecó de negocio. No, falso, eso no es así. Ese estatuto, ojalá pues más cuando ustedes tengan ese tema, lo profundicen, pero ese estatuto se puede modificar, hay plazo hasta el 1 de marzo para hacer llegar todos los aportes y luego se consolidará un documento borrador y posteriormente se irá a una comisión tripartita. Allí yo hago parte de esta comisión con 6 compañeros más, Isabelita también está allí, y para mirar cómo tenemos un borrador que lógicamente tendrá que ir a sanción presidencial, que creemos que es el camino que se debe escoger, y luego eso sí vendrá una reglamentación. O sea, esto todavía es un proceso largo. Pero todos los aportes, bienvenidos. Si hay que cambiar esa tabla o todo lo que estén de acuerdo, pues lo hacemos. Pero, ojo, con propuestas, porque a veces nos quedamos solo en el comentario. ¿Sí? Entonces, importante esto. Lo de la zona de difícil acceso, mire, eso está, es un derecho que tenemos que seguir defendiendo. Entonces, si cumplen las condiciones que están en el 521, pues hay que hacerlo, porque ese es un porcentaje que se mantiene, es un derecho que se tiene. Y bueno, si hay necesidad de que se extiendan esas zonas de difícil acceso por X o Y razón, pues habría que mirarlo y la posibilidad de renegociar o volver a mirar ese decreto y esa normatividad que hoy se tiene frente a esto. Pero es un derecho que tenemos que seguir defendiendo porque ahí está. En cuanto a lo privado, que preguntaba el profe Andrés, bueno, en la federación pues ha estado siempre defendiendo la educación pública, ¿sí? Y no es que estemos en contra de la educación privada, para nada, pero pues nosotros nos centramos en la educación pública y por ende pues defendemos los intereses de los trabajadores pues que están en el sector privado, en el sector público. Pero los que están en el sector privado no quiere decir que no, pues lógico. Desde la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, también hay ahí una en esta reforma que están presentando, en estas propuestas que ellos han hecho para modificar, incluso el código laboral, está esa propuesta y las pretensiones también es que a los privados no los atropellen, como hoy desafortunadamente sucede, donde abusan de ellos. Entonces está en cómo se crea esa normatividad y en eso la CUD está trabajando y nosotros acompañamos esas situaciones para favorecer también a los compañeros o trabajadores del sector privado para que no sean, digamos, fruto o producto o los estén maltratando de la manera como hoy los están maltratando, donde no hay estabilidad, donde las condiciones pues son difíciles y los entendemos y en eso nosotros acompañamos, pero pues como esto no digamos, se da a nivel de todos los trabajadores, pues es la CUT la que está orientando nuestra central. Y en cuanto a los empleados no sindicalizados, y con esto termino, los empleados no sindicalizados, bueno, esa es una situación, digamos, que hay razón en los compañeros que dicen, los que estemos sindicalizados tenemos derechos a los beneficios que se obtienen y los que no, no. Entonces, aquí podríamos, si el gobierno quisiera, hay un decreto, no recuerdo el número, de ustedes me ayudan, Jorge, es el 23 algo es del Ministerio del Trabajo, donde dice que efectivamente los beneficios de la convención colectiva serán para los afiliados. Y pues aquí nosotros hemos peleado para todos, porque por encima nosotros peleamos que por la solidaridad. Entonces, más bien la invitación es a aquellos compañeros que no estén sindicalizados, que por favor se afilien. No se trata de dividir, más bien de convencer a esos compañeros no sindicalizados que fortalezcan el movimiento sindical para que así las luchas sean más grandes. La división no nos ayuda. Por eso, en ese sentido, a pesar de que hay razones de la pregunta de quién la hace, sí, y la entendemos, y ahí incluso fallos también, o fallos, no sé, conceptos del Consejo de Estado en ese sentido, pues creemos que la salida es más bien buscar la afiliación de todos, porque eso nos ayuda a fortalecernos. Yo les agradezco, de verdad, muchísimo. Discúlpenme si queda alguna pendiente por este espacio y pues les deseo que terminen esta charla del día de hoy y este diplomado con mucho éxito y los dejo y en otra oportunidad estaremos con ustedes. Muchísimas gracias a todos los organizadores y les deseo un feliz día y un feliz encuentro. Muchas gracias. Muy bien, compañero Miguel. Profesor Miguel. Agradecido con el compañero Miguel. Magistral su presentación. Inquietudes de los compañeros. Bueno, el compañero ya va. Ha fijado atención en las situaciones magisteriales, pero quedan algunas situaciones que deben ser enseñanza para nosotros.
el desarrollo del movimiento sindical se da en la medida en que hay un desarrollo económico industrial en los países. Eso ha sucedido aquí en Colombia. Decía Isabelita que en 1847 sí se registra la creación del primer sindicato artesanal. Así ha sido a nivel mundial. Las manualidades fueron así las que iniciaron la actividad organizativa de los trabajadores y allí se formaron embriones sindicales. Aquí en Colombia sucedió igual, pero ya con industrialización es donde se comienza a desarrollar el movimiento sindical en todas partes. Aquí también. Los ferroviarios, Canal de Panamá, el tranvía que se trabajó en la ciudad de Bogotá en 1895 y la intensificación del sector de construcción hizo que se disparara allí pues también núcleos trabajadores ya organizados con mayor estructura. Se tiene con la presencia de la United Fruit Company en Ciénaga, que creó el sindicato, y allí pues el sector petrolero con la Tropical Oil Company, el sector petrolero, y luego desarrollos en los servicios públicos, plantas eléctricas o electrificadoras, que eran empresas extranjeras que aquí se ubicaron en el país. Allí también comenzaron a desarrollarse núcleos obreros, las telefónicas, empresas maderables y fluviales. Y ya en 1920 se registra organizadamente, la primera batalla sindical, ya con unos visos más organizativos, sobre todo en la industria textil se registra en la empresa Fabricato, la primera huelga organizada, para que se den cuenta los compañeros, por una líder sindical, la compañera Betsabe Espinel, en Bello, Antioquia, donde allí ya se presentan pliegos y se hace un avance, se hace una conquista en las condiciones de trabajo de los trabajadores. En 1923 ya se organizan en sindicato, ahora sí, ya en sindicato, el sector petrolero, sector bananero, ferroviario y fluviales. Y el 1 de mayo de 1924 se configura se constituye la primera Confederación Obrera Nacional. Y de allí, pues, aquí hicieron preguntas sobre la situación política en el movimiento sindical, con la batalla, con la masacre de las bananeras. Allí los partidos ya toman partida también y juegan los partidos liberal, conservador, con sus reacciones de represión para frenar siempre la carrera sindical, el desarrollo del movimiento sindical. Bueno, por asuntos de tiempo, le podemos decir al compañero que hay documentos valiosos y que son consultas. La misma videoconferencia va a quedar como elemento de consulta para unos trabajos que ahora vamos a decir que deben desarrollar. Compañera Luzaida, Ana, seguimos desarrollando. Gracias, Alvincito. Pedirle de pronto que su merced nos pueda comentar cuál ha sido las actividades que se han formulado para esta semana. Inmediatamente, sí. La pregunta para el foro y el ejercicio de compromiso académico. Bueno, vamos a tener un trabajito que deben ubicar a través de la plataforma en asistencia, como se le ha dicho a los compañeros, en las actividades interactivas, o sea, las tareas que allí quedan, son unas preguntas, 5 preguntas que hacemos sobre la temática en el foro, que son elementos reflexivos. Van a reflexionar sobre la temática
Eso lo hacen en el foro. Recuerden que deben hacer en asistencia las preguntas de actividades interactivas. Exprese las principales características del gobierno en el uso que se dio y el uso que se dio ahí en la masacre de las bananeras en su momento histórico, a qué se denominó sindicalismo independiente. Comente el principal acontecimiento de masas que se dio en la década del 1970. ¿Qué opinión tiene al respecto? En la vida sindical del país, ¿cuál fue el principal acontecimiento organizativo que se desarrolló en la década del 80? ¿Por qué a la CUT se considera la principal central obrera y FECODE su principal federación sindical del país? Y allí en el foro van a hacer ustedes a resaltar dentro de su ámbito regional figuras de dirigente sindical con las cualidades que aquí hemos planteado, de las luchas sindicales en su región que han realizado un nivel en el magisterio de desarrollo a tener en cuenta, y cómo de otros sectores se registre hacia los otros sectores una breve reseña histórica del sindicalismo en su región, cómo se ha vivido el desarrollo sindical en su región. Esa para las actividades. Quería decirle que las cualidades del sindicalismo, del sindicalista, va dirigida a que tenga sus cualidades de análisis, de entendimiento, de desarrollo que le produzcan pues una ganancia de respeto, de confianza, aprecio, admiración y capacidad de conducción que resaltar en ellas. Para eso también hay un documento que hemos planteado allí de cómo deben ser las cualidades de ese dirigente sindical, de ese líder que pretendemos ahora en medio de la coyuntura, que tenemos un desafío. Siempre ha sido así, las cualidades que se requieren, ética, morales y conocimiento, pero ahora en medio de la coyuntura hay una situación de cambio. Estamos nosotros en el desafío y lo tomamos desde FECODE, desde nuestra escuela, con la formación que estamos haciendo para responder en las mejores condiciones, en las cualidades de ustedes como líderes, a las tareas, los compromisos, las exigencias que el momento histórico nos está convocando. En esta etapa de cambio que hemos luchado en la historia del movimiento sindical, siempre fue así. Hemos hecho el aporte histórico, por eso la historia y las cualidades, la historia de la lucha, siempre del movimiento sindical, pero al frente de ello unos dirigentes que en la medida de sus capacidades han sabido, así sea a tropezones, conducir hasta este puerto donde hemos llegado con un cambio social y político en el país. Y allí el movimiento sindical y el magisterio, nosotros que apoyamos el cambio que se realizó en las elecciones pasadas, estamos en un proceso de transición que no puede ser regresivo, y nosotros tenemos que empujar hacia adelante con ustedes y nosotros todos y el movimiento sindical en general, a que este cambio político sea un cambio de transición ahora, pero para que la situación política, económica y social del país y ambiental sea lo que ojalá se perpetúe en nuestra sociedad colombiana. Allí, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a nuestro tutor de esta semana, profe Jorge Albín, por sus excelentes referencias. Entonces, para finalizar este espacio de sesión de grabación, compañero Vicente Bryan, nuestro director de escuela, va a hacer el cierre y las conclusiones y el cierre. Profe Vicente. Sí, un cordial saludo para nuestra compañera Ángela, de la Universidad Pedagógica de Colombia, y lógicamente a nuestra compañera Isabel, a nuestro compañero Miguel, a nuestras compañeras Luzaida, Ana María, a nuestro tutor Albín, al equipo de escuela y a ustedes, compañeras y compañeros
de todo el país conectados hoy en este diplomado virtual. Decirles a ustedes que su presencia nos honra y esperamos continuemos cada 8 días aquí integrados, intercambiando saberes. Qué tema tan importante el que hoy han abordado los compañeros Isabel haciendo una introducción, el compañero Jorge Albín como tutor y lógicamente nuestro ejecutivo, el compañero Miguel, porque es importante, compañeras y compañeros docentes y directivos docentes, conocer la historia, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos proyectamos. Se dice que quien no conoce la historia tiende a repetirla. Por eso, escuchamos varias veces en algunos trabajadores de Colombia y entre ellos el sector educativo que se viven haciendo críticas y varias veces desconociendo el papel que se ha jugado desde la vida sindical, que nuestros dirigentes, nuestras compañeras, mujeres y hombres juegan en cada periodo de la historia, de acuerdo a las circunstancias políticas, económicas y sociales. Si no tuviéramos sindicatos, pues hoy hemos visto cómo era la vida antes, donde no habían horarios, no habían festivos, donde no se le reconocía ninguna prestación social a nuestros trabajadores y trabajadoras, y donde en cada ente territorial se hacía lo que el mandatario de turno quería. Y concretamente ubiquémonos en nosotros, compañeros y compañeras, como docentes y directivos docentes. Antes de existir FECODE, antes de la Constitución del 91, donde habían intendencias, comisarías y departamentos, cómo se discriminaba, cómo se excluía, cómo se perseguía y cómo se maltrataba la educación pública de este país, donde cualquiera podía ser maestro, donde cada ente territorial pagaba cuando quería y lo que quería. Hoy vemos en esta narración que nos han hecho los compañeros Albín y el compañero Miguel, cómo vamos evolucionando. ¿Que hace falta? Sí, pero hemos avanzado. Y avanzaremos más en la medida que existe una verdadera unidad de la clase trabajadora. En el caso de la educación, es que nosotros, compañeros docentes y directivos docentes, dirigencia sindical, seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Cuando hay esa unidad y hay esa coherencia, se logra dignificar la vida de la clase trabajadora. Y ese es el papel fundamental de nuestras organizaciones sindicales y especialmente de nuestros 34 sindicatos filiales y de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Y es allí que en el transcurrir de estas 16 semanas, compañeras y compañeros que estamos cursando este diplomado, vamos a tener la oportunidad de ver todas estas temáticas que nos van a permitir reflexionar, que nos van a permitir investigar para que entre todos vamos logrando que esos compañeros que por una u otra razón no se han afiliado, se afilien. Y nosotros y nosotras seamos cada día mejores dirigentes, mejores pedagogos, cumplidor con unos deberes, pero haciendo cumplir unos derechos, permitiendo de que la sociedad en la cual estamos laborando se organice para que cada día logremos un mejor vivir. Y para ello, el compañero Jorge Albín ha insistido y de una forma muy correcta y muy convincente que en el sindicalismo también necesitamos acciones políticas y participar en política.
porque gústenos o no, es allá en los consejos municipales, en las asambleas y en el Congreso de la República, donde se hacen a nivel municipal acuerdos, a nivel departamental ordenanzas y a nivel de Congreso leyes para regir municipios, departamentos y nación. Y por eso la dirigencia sindical, hoy más que nunca, nos toca también participar de ello. Y algo muy importante que también tocaron nuestros dos compañeros hoy, Miguel y Albín, es esas cualidades que debemos tener cuando decidimos ser líderes o lideresas en la vida sindical. Porque si no somos tolerantes, si no somos analíticos, si no manejamos un lenguaje sencillo, entendible, amoroso, incluyente y participativo, pues posiblemente no se lograrán los objetivos. Esa tolerancia, ese control de las emociones, ese investigar y ese servir deben, compañeras y compañeros, siempre estar en nosotros, para que de esa forma tengamos esas 34 sindicatos filiales de FECODE bien unidos, tengamos las subdirectivas municipales bien unidas y tengamos nuestra querida llamada FECODE cada día más unida y más fuerte para lograr lo que todos anhelamos. Una clase trabajadora digna, una clase de trabajadora unida, una clase de trabajadora produciendo para el bienestar de todo un país. Yo por hoy dejo allí y espero, compañeras y compañeros, que esto que vemos teóricamente lo llevemos en la práctica en todos nuestros 32 departamentos, en todas nuestras instituciones, en todas nuestras comunidades educativas. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Un feliz sábado, un feliz fin de semana.